Gracias, Daki. Bien, hermanos, hoy día nuevamente aquí compartiendo el sermón con ustedes en esta mañana. Hoy vamos a iniciar una pequeña serie que va a durar 3 sermones. Estos sermones van a acompañar a la Santa Cena, o sea, va a ser el primer domingo de cada mes. Así que si leyeron, los que están en el grupo de Gracia Urbana, si leyeron, les puse temprano que traigan donde anotar. Hoy día vamos a hablar acerca de la iglesia. Esta va a ser como la iglesia parte 1, y la primera semana de agosto vamos a estar viendo como que la iglesia parte 2, y vamos a finalizar en la primera semana de septiembre con el gobierno de la iglesia. Así que, hermanos, tomen nota, o si no, pueden estar atentos y ver el review. Saben que los sermones se quedan en Facebook y se suben también en YouTube, así que pueden también revisar. Está encargado de visuales, o uno del equipo de visuales, le voy a pedir que no olvide también compartir el link en el grupo de Gracia Urbana, para que los que no estén aquí, pero estén desde su casa revisándolo, puedan acceder a ver también este sermón. Mateo capítulo 16, verso 18. Vamos a leer desde el verso 13 para entrar un poquito en contexto, hasta el verso 20, ¿sí? Vamos a visitar estos versículos también en el próximo sermón, el primer domingo de agosto. A ver, yo le voy a dar lectura aquí en la versión que tengo, que es la NBI. Ustedes me siguen con la vista en la versión que tengan a la mano. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, ni carne ni sangre, dicen en algunas versiones, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí, reunidos en tu casa, la Iglesia de Gracia Urbana, y te pedimos, Señor, que en esta mañana tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos ayudes para poder entender cuál es la profundidad del concepto que conocemos nosotros como iglesia, y cuáles son los propósitos con los cuales tú nos has puesto aquí, Señor, en esta tierra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros para poder entender esta palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, no voy a hacer apología acerca o en contra de Roma, o su nombramiento como Pedro como cabeza de la iglesia. No voy a hablar de ese tema. Voy a centrarme más bien en el verso 18 y las declaraciones de Jesús cuando dice: yo te digo ciertamente que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, en algunas versiones, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, si ustedes comienzan a buscar en todos los evangelios, ¿sí? Si ustedes comienzan a buscar en todos los evangelios, de principio a fin,
no van a encontrar absolutamente ni una sola referencia de la iglesia, excepto en este pasaje. ¿Sí? Nosotros nos conocemos como iglesia. Desde Hechos hasta el final de las Escrituras se habla de la iglesia, se envían cartas a las iglesias, pero en los evangelios durante la vida de Cristo no se menciona para nada el término iglesia, sino hasta este momento cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aún posteriormente, en los días de Jesús, porque aquí todavía no había terminado su ministerio, él no vuelve a usar ese término iglesia hasta el final de estos pasajes. Pero vemos que el Señor tiene la intención. Hay muchas personas que en redes sociales ponen: Cristo no vino a fundar ninguna denominación, Cristo no fundó ninguna iglesia, pero vemos que claramente sí era la intención de nuestro Señor fundar definitivamente una iglesia. Amén. Una iglesia que, si nos fuéramos al credo de Nicea, ¿sí? Al credo de Niceno, si ustedes lo buscan, hoy día no vamos a hablar mucho del credo, pero hay una parte en el cuarto párrafo que dice: creo en la iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Entonces nosotros tenemos ya como parte de nuestra fe el creer que realmente existe una iglesia. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay muchas denominaciones a lo largo de todo el planeta, creemos de que la iglesia sigue siendo una, porque forma parte del cuerpo invisible de Cristo. En otra ocasión también hablaremos esas distinciones, ¿no?, entre el cuerpo visible y el cuerpo invisible de Cristo. Para hacerlo en un modo más resumido, el cuerpo visible son todas las iglesias nominalmente que existen en el mundo, mientras que el cuerpo invisible es la iglesia verdadera que se encuentra dentro del cuerpo visible. Es santa porque, a pesar de que ustedes se vean pecadores frente al espejo todos los días, cuando nos acercamos a Él vemos a un pecador ahí, pero la iglesia es santa porque estamos en Cristo y Él es nuestra santidad. Amén. Católica, porque el término católico viene de universal, y nosotros tenemos la fe y tenemos la convicción que cuando nos reunimos aquí podemos ser pocos, podemos ser quizá 25 o 30 personas, 60 personas si contamos con el culto de Noche de Gracia en un domingo, pero no somos nosotros los únicos que nos reunimos los domingos. Para nosotros nuestra fe es universal, y cuando nos reunimos inclusive no solamente nos estamos refiriendo a todos los santos del planeta, sino también a aquellos que ya partieron en la fe con Jesucristo y comparten la misma fe que nosotros tenemos a través del Evangelio. Amén. Y apostólica, no porque tengamos apóstoles. Cualquier iglesia que diga que es apostólica porque tiene apóstoles no entiende ni siquiera cuál es el concepto de apostólico. La idea que nosotros tenemos de apostólico es que tenemos una iglesia que siempre está en movimiento hacia afuera para extender el reino hacia los lugares donde todavía no ha llegado. Amén. Una iglesia que no se mueve no puede decir que es apostólica, porque el concepto apostólico, el tener la fe de los apóstoles, era esa fe que se extiende hacia afuera, hacia todos los lugares, cumpliendo los propósitos de Cristo para esta iglesia en la cual nosotros creemos. Y ahora, ¿de dónde nace precisamente todo este concepto? Vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 24. ¿Por qué tenemos que ser una iglesia apostólica? ¿O por qué nosotros tenemos ese carácter apostólico?
¿no? Dentro de nuestros cánones de la Iglesia universal e histórica. Vamos a ir al final del Evangelio de Lucas en el capítulo 24, desde los versos 46 hasta el final. Dice: esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó sus manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Hermano, no sé tú, pero creo que cuando alguien tiene que despedirse de otra persona, no siente alegría, siente tristeza. Sin embargo, vemos que los discípulos, al despedirse del Señor, porque ascendía, se fueron con gran gozo. ¿Por qué? Porque ellos entendieron los propósitos por los cuales habían sido llamados. ¿Cuál propósito? Vamos a ver el segundo libro escrito por este mismo autor, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versos del 6 al 8. Recuerden que nosotros conocemos que dentro de la cultura judío-cristiana, cuando algunos términos son escritos 2 o hasta 3 veces en la Biblia por la misma persona, es porque es algo de vital importancia. Y Lucas se tomó la molestia de repetir estas palabras del final de su evangelio aquí en Hechos. Dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos le miraban, fue llevado a las alturas. Amén. Entonces ustedes vean, hermanos, que aquí comienza a ya tomar una forma más concisa a este término que el Señor llama iglesia. Amén. En los evangelios nunca los discípulos se llamaron en comunidad iglesia. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque algo tenía que pasar antes de que ellos pudieran ser llamados realmente una iglesia. ¿Tienen alguna idea de qué es lo que tenía que pasar? Si volviéramos, claro, tradicionalmente los que hemos pasado en algún momento por la escuela de interpretación dispensacional, decimos que tenía que venir el Espíritu Santo y entonces ahí inicia la iglesia, y no es así. No, hermanos, no era la llegada del Espíritu Santo lo que determina el inicio de la iglesia, sino más bien lo que tenía que suceder es que Cristo debía terminar su obra para poder establecer con autoridad la iglesia, y esa obra la terminó en la cruz. Amén. Entonces recuerden que él mismo dice, ¿no está el hermano de adoración? ¿No está George? George, por favor, quítale la resonancia, voltearlo un poquito el parlante. Tenía entonces
que concluir la obra Cristo que había venido a hacer aquí en la tierra, y como dijo él mismo cuando resucitó, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad entonces pudo decirles, ahora sí, vayan. Porque si ustedes continúan leyendo, cuando Cristo hace esta declaración diciendo: Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, termina diciéndoles que por favor no les digan a nadie todavía que Él era el Cristo. Pero después de Pentecostés, ustedes ven a los discípulos diciendo abiertamente que Él era el Cristo. Entonces, hay una contradicción acá. Los discípulos están contradiciendo y yéndose en contra de lo que el Señor les había ordenado, de no decirle a nadie que Él era el Cristo. No, sino que primero debía resucitar de entre los muertos, y ahora sí, con esa autoridad, vayan. Yo les dije que ustedes iban a ser mis testigos, es el tiempo. Ahora sí, la misión apostólica sí inició en Pentecostés. ¿Por qué? Tenían que aguardar todavía unos días, 10 días para ser exactos, desde que Cristo ascendió hasta Pentecostés. Y cuando vino entonces, fueron testigos de Cristo, no testigos de Jehová, testigos de Cristo, de Jesucristo, a todas las naciones conocidas en ese tiempo. Amén. Ahora, la iglesia empezó como una institución misionera en este momento, pero ¿era una idea nueva que el Señor había puesto, o es que en realidad era la continuación espiritual del pueblo que Dios ya tenía desde el principio? ¿Ustedes qué dicen? Los invito a ir a, si se han quedado en Hechos, ahí nada más, avancemos unas cuantas páginas hasta el capítulo 7. Hechos capítulo 7, verso 38. Esteban, uno de los diáconos, había sido arrestado y se encontraba ahora dando su defensa de los judíos, y dice dentro de esa defensa, desde el verso 37, este Moisés les dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la... ¿Qué término dice ahí? Algunos tienen congregación, otros tienen asamblea, en el desierto con el ángel que habló en el monte Sinaí. Amén. ¿Recuerdan cuál es el nombre largo de nuestra iglesia? Comunidad Reformada Gracia Urbana. ¿Y cuál es el nombre corto? Jehová. Si se han dado cuenta, excepto hoy día que Walter nos volvió a recordar el nombre largo, en estas últimas semanas solamente le hemos estado llamando como Iglesia Gracia Urbana. Nosotros utilizamos el término comunidad o iglesia, es lo mismo, viene de la misma raíz, al igual que asamblea o congregación. Iglesia, asamblea, congregación, comunidad, todos parten del mismo término griego eclesia, que derivó al término latín que suena igual, eclesia, solo que en lugar de llevar las K llevaba la C, nada más. Ahora, el término que Esteban usa en este momento para nombrar a la asamblea que estaba en el desierto, o sea, al pueblo de Israel, es eclesia, el mismo término. En el hebreo era el término cajal, que denominaba cuando todo el pueblo de Israel se reunía en comunidad para adorar a Dios, para celebrar las fiestas, ¿no? Se le mandaba en el Antiguo Testamento de que en determinados días tenía que reunirse la asamblea, todos, y ese término cajal, ahora Esteban lo llama eclesia. De manera de que para nosotros la iglesia no es una idea nueva que el Señor ha tenido.
sino es la continuación del pueblo de Israel, ahora ocupado ese lugar por la iglesia. No quiero sonar antisemita en esta mañana, pero es así como nosotros estamos convencidos de que el Señor desechó al pueblo de Israel y otorgó ese lugar especial para la iglesia que el Señor Jesucristo estaba estableciendo aquí. Ahora, ¿qué significa ese término eclesía? ¿Qué significa este término? Solamente es iglesia y ya, comunidad, asamblea, sí, ya suena bastante entendible, pero el término eclesía tiene un propósito que es un poco más amplio que solamente traducirlo o transliterarlo al español. Esto significa que es una comunidad o una asamblea que son llamados aparte, ¿sí? Recuerden de que nosotros estábamos en medio de una comunidad, ¿no? El mundo, podríamos llamarlo así, y fuimos llamados aparte. ¿Y quién nos dice esto? Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 2 versos del 9 al 10. Y esto, hermanos, nos va a unir los conceptos de ser testigos y de ser llamados aparte en tan solo unos versos. Primera de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10. Si ustedes gustan, pueden escribirle por inbox al pastor o a mí y le podemos hacer algunos comparativos de estos versículos, porque, hermanos, todos estos títulos que van a escuchar ahora se les daba en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, pero ahora Pedro se los da con autoridad a la iglesia. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios o pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Anuncie qué? Las virtudes que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esta versión que tengo dice que los llamó para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo mismo. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Hermanos, el Señor nos anunciaba desde el final de Lucas diciendo: ustedes van a ser testigos, me van a ser testigos desde acá, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pues bien, vemos que Pedro les agrega diciéndole: ustedes son el pueblo escogido por Dios, que antes no eran pueblo de Dios, pero ahora son llamados el pueblo de Dios, y ustedes han sido llamados a proclamar las virtudes, las obras maravillosas de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios. Amén. Ahora, aquí no utiliza el término iglesia, pero sí dice que fueron llamados, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable, que es lo mismo. Iglesia, los que son llamados aparte, somos esa nación santa, que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Amén. Perdón. Vamos a dar un pequeño salto a 1 Corintios capítulo 12, verso 3.
Alguien, por favor, que me ayude con esa lectura. Primera Corintios 12:3. 12:3. A ver, Samuel. Dice así: por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Amén. Yo les advierto que nadie puede maldecir a Jesús por el Espíritu de Dios, así como nadie puede llamar a Jesús Señor sin el Espíritu de Dios. En este momento, hermanos, es bastante fácil que cualquiera diga, sí, Jesús es Dios, Jesús es el Señor, punto, y ya. Pero entrando en el contexto en el que está hablando el apóstol Pablo, que tú digas públicamente que Jesús es el Señor, te costaba la vida. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todos los que estaban bajo el yugo del Imperio Romano tenían dos palabras que tenían que declarar siempre, y esto era Kaiser Curios. Pueden anotarlo si gustan, con K. Kaiser Curios. ¿Qué significa Kaiser Curios? Significa el César es el Señor. Entonces aquí viene un problema para todos los cristianos en ese tiempo. Porque Jesucristo dijo bien claro que tú no puedes servir a dos señores, ¿no? Entonces tenías que tomar la decisión de servir a Jesucristo a costas de tu cabeza. Por eso es que Pablo en este momento aquí dice que nadie va a ser tan loco de decir que Cristos Curios o que Jesús es el Señor, Jesucristo es el Señor, si no lo dice por el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que lo va a fortalecer cuando lo estén ejecutando. ¿Cómo lo hicieron con los apóstoles? ¿Cómo lo hicieron con los discípulos en los siglos posteriores, en las 10 olas de persecuciones de Roma sobre la iglesia de Cristo? Ellos tenían bien claro que si tú estabas frente a los leones, o frente a la hoguera, o frente a cualquier tipo de martirio, si querías escapar, tenías que decir Kaiser Curios. Pero eso significaba que estabas apostatando de tu fe. Inclusive, cuando ya había terminado las persecuciones, resultaban que algunos que habían salido vivos diciendo que César era el Señor, querían volver a la iglesia, ¿no? Arrepentidos por haber rechazado a su Señor, y algunos radicales no los querían aceptar. Nosotros sabemos de que el Señor perdona nuestros pecados y puede perdonarles aún ese pecado si el arrepentimiento es genuino, ¿no? Pero en realidad decir que Jesús es el Señor te costaba la vida en ese momento. Ahora, Curios tenía tres términos, o mejor dicho, tres significados en el Nuevo Testamento. Ustedes van a ver de que hay momentos en los que uno cualquiera se acercaba al Señor y le decía Señor, Señor, y utilizar el término Curios, pero ni siquiera sabían en realidad quién era el Señor, porque el término Señor se le daba como un término genérico a todas las personas como respeto, ¿sí? Como cuando le dices a un adulto Señor, pero no por eso le estás diciendo de que es un señor reconocido como los caballeros de Inglaterra, ¿no? Los que la reina les dé el término Sir, ¿no? Tú le dices Señor a alguien por respeto nada más. Ahora, existe un segundo término una segunda interpretación del término Curios, que es aquel que tiene un esclavo. Cuando alguien compra a un esclavo, se convierte en su
Señor. Y este término también es curios. Y finalmente existe un término ya imperial. ¿Recuerdan ese pasaje donde el salmista dice: dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Sí? En el Antiguo Testamento debió haberse puesto algo así como: dijo Yahvé o Jehová a mí, Adonai. Adonai era el término que se le daba en el Antiguo Testamento al Señor nuestro Dios, Ser Supremo. Y en el Nuevo Testamento eso se traduce, Adonai, como curios también. Entonces ese término curios para Jesucristo es un nombramiento de su señorío sobre absolutamente todas las cosas. Ustedes han visto, hermanos, que en inglés iglesia se escribe church, ¿sí? Church, si lo leyéramos como se escribe. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué no se dice iglesia? Claro, tú asumes nada más que church es iglesia en inglés y nada más. Pero te has puesto a pensar por qué es church y por qué no es iglesia. Church es una palabra que ha venido siendo transliterada varias veces de origen germánicos, que viene de una palabra griega medieval que se llama Kyriakon, con K, Kyriakon. ¿Saben qué significa Kyriakon? Significa del Señor, del Curios. Nosotros debemos considerarnos como el Kyriakon, los esclavos del Señor. Este término es aún más profundo, hermanos, porque no solamente somos una asamblea, no solamente eres un grupo, formas parte de un club que ha venido a escuchar y alimentar tu alma el día domingo. No. Pablo dice, cuando mandaba sus cartas, Pablo, esclavo de Jesucristo, doulos de Jesucristo, doulos del Curios, si quisieras llamarlo con esos términos. Eso es lo que somos cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Ahora sí vamos a hacer el recuento desde el principio. ¿Por qué no podíamos ser llamados iglesia en los evangelios? ¿Por qué? Porque todavía no había sido efectuado el pago por nuestros pecados, así que legalmente seguía siendo propiedad del pecado, seguía siendo esclavo del pecado. Cuando Cristo muere en la cruz, paga por tus pecados, y cuando revive, Él podía reclamar ese título como el Curios. Y ahora sí podía decir, reclamo a mi pueblo. Y nos lleva por este nuevo éxodo, que ya no es salir de Egipto a la tierra de Canaán, sino es salir de la esclavitud del pecado a la libertad con Cristo. Amén. Así que, como diría Pablo, si alguien ha venido libre al Señor, ahora eres esclavo de Cristo. O sea, no creas que vienes acá a la iglesia y no tienes ningún deber con el Señor. Hace unas décadas, precisamente, había una discusión acerca de que algunos creían que Cristo podía ser tu Salvador sin tener que ser tu Señor. Y eso era un error terrible, porque la Biblia declara que Cristo, el mismo que es tu Salvador, también es tu Señor. Amén. Y no es porque tú digas, oh Señor, yo vengo a rendirme ante ti. No. Porque como lo dicen los apóstoles, habiendo el Señor pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan.
No es un petitorio que hace el Señor, es una orden que manda a todos los hombres en absoluto, convirtiéndonos a nosotros en sus esclavos. Amén. Y ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué quiere el Señor un pueblo? ¿Para qué? ¿Para qué quiere el Señor un pueblo? ¿Ah? Sí, somos objetos de su gloria, así es. Lo que tenemos que hacer es glorificarle a Él. Siempre repetimos esto. ¿Cuál es la pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster? ¿Cuál es el fin principal del hombre? De glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Amén. Pero como iglesia a eso tú le vas a sumar el deber de ser testigo de las obras de Cristo en todo el mundo. Amén. Vieron que ahora sí ya unimos todos los términos, ¿verdad? ¿Sí? Porque eres un esclavo de Jesucristo comprado a precio de sangre en la cruz, y ahora que formas parte de esta comunidad por su gracia y misericordia, como dice el apóstol Pedro, antes no habías recibido misericordia, pero ahora la recibiste. Eres parte de este pueblo, eres esclavo de Jesucristo, y ahora sí, tu deber es expandir este evangelio por todas las naciones. Amén. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque nosotros éramos esclavos, Señor, del pecado. Teníamos como final en nuestras vidas la muerte eterna y separación, Señor, de ti. Pero en tu gracia y misericordia nos has llamado para ser parte de esta comunidad, Señor, teniendo el propósito de adorarte, de glorificarte y también de ser testigos de tu obra, Señor, maravillosa en la cruz. Nos has salvado para salvar a otras personas predicando tu evangelio. Señor, no nos has salvado para que nos quedemos enfrascados en nuestras casas, en nuestras labores, siendo egoístas, Señor, sino más bien que nos has dicho que de gracia hemos recibido y de gracia debemos también compartir este evangelio que nos ha salvado. Gracias te damos, Padre eterno, por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesucristo.